impulso a los micro, pequeños y medianos empresarios, Senado ratifica su compromiso para la recuperación económica. Avanza proyecto para que Bancoldex y Findeter presten sin mayores trabas. Esa bolsa, por supuesto, atiende no solamente temas que tienen que ver con la reactivación económica, con la pequeña y la microempresa, sino también temas sociales, temas que tienen que ver con la salud. Ajalonar sectores para reactivar la economía y recuperar empleos. Prioridades del Presupuesto General de la Nación 2021. Intensificar autocuidados y acatar medidas de bioseguridad para evitar rebrotes de COVID. Llamado del Senado a los colombianos. Ojo a la deforestación. Senadores invitan a proteger los páramos, evitar la tala indiscriminada y el compromiso ambiental. Temporada de lluvias en el Caribe prende las alertas. Congresistas piden activar planes de mitigación de riesgos. Alivios financieros para 1000 emisoras y operadores de televisión comunitaria. A conciliación y sanción presidencial, proyecto aprobado por la plenaria. ¿Qué pasa con el respeto vial? Senado llama a la tolerancia ciudadana y a que se intensifiquen campañas para ciclistas y conductores. Buenas noches, le damos la bienvenida a la periodista María Alexandra Uzcategui Luna, con amplia trayectoria en medios de comunicación y en la empresa pública y privada, quien desde hoy asume la dirección del noticiero del Senado. Iniciamos con una buena noticia para micros, pequeños y medianos empresarios, a quienes el Senado les extiende la mano frente a las dificultades ocasionadas por la pandemia. Ya cursa un proyecto de ley para que Findeter y Bancoldex, como banca de segundo piso, pueda conceder rápidamente y sin mayores trámites créditos que permita a estas empresas reactivarse, para así recuperar miles de empleos. Ayudar a las empresas para que puedan obtener créditos de forma más ágil es el objetivo de este proyecto, donde se autoriza a la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter y al Banco de Comercio Exterior de Colombia Bancoldex para que realicen directamente los préstamos a las empresas que se han visto afectadas por la pandemia hasta diciembre del 2021. En la crisis del coronavirus lo que necesitamos es que los recursos lleguen a todas las empresas, no importa su tamaño, no importa el sector, y de esa forma poder reactivar la economía y reactivar el empleo. Préstamos directos a través de Findeter y Bancoldex, afirman los senadores, se eliminaría la intermediación de los bancos de primer piso, lo que permitiría a las empresas obtener créditos con intereses más bajos. Con tasas compensadas, eliminando, por supuesto, la intermediación bancaria privada, y así nos permite tener transacciones con costos más económicos y que le permita a las MIPYMES tener liquidez. Aseguran los senadores que con la crisis del coronavirus es esencial que los recursos lleguen a todas las empresas, no importa si son pequeñas, medianas o grandes, y de esta forma reactivar la economía y el empleo. Hay que hacer N veces el llamado a la banca privada, N veces llamado al Fondo Nacional de Garantías para que estos recursos fluyan a los colombianos, y qué bueno que Findeter y Bancoldex tengan la facultad también de hacerlo como banca de primer piso durante el resto del 2020 y todo el año del 2021. Para los legisladores, lo más importante es mantener el tejido empresarial del país, ayudar a las MIPYMES a obtener liquidez y recuperar los 5 millones de empleos que se han perdido durante la pandemia. A propósito de un impulso a la economía, el presidente del Congreso, Arturo Char, habló sobre los principales sectores en los cuales se incrementarán los recursos dentro del presupuesto general de la Nación para 2021 y así jalonar la reactivación económica. El presupuesto general de la Nación para el 2021 tuvo un aumento del 40% en relación con el del 2020. Según el presidente Arturo Char, esto servirá para que se destinen mayores recursos para el Fondo de Mitigación de Emergencias que atiende la crisis generada por el COVID-19. Unos recursos importantísimos para poder, en primer lugar, por ejemplo, financiar el FOME. El FOME, que hoy, este año 2020, está alrededor de los 25.5 billones de pesos, y el año entrante se le vuelve a adjudicar
o apropiar unos recursos importantes para esa bolsa de aproximadamente 3.5 billones de pesos. Que esa bolsa, por supuesto, atiende no solamente temas que tienen que ver con la reactivación económica, con la pequeña y la microempresa, sino también temas sociales, temas que tienen que ver con la salud. Los programas sociales también tendrán un aumento significativo que ayudarán a las familias de más bajos recursos. Se van a ampliar, digamos, en su monto. Este año estábamos en aproximadamente unos 8 o 9 billones y vamos a pasar el año entrante a aproximadamente 14 billones de pesos, porque a esos programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, también hay que sumarle el tema del ingreso solidario. Los sectores de salud, agricultura, educación, ciencia y tecnología, cultura, inclusión social, primera infancia y el sector de vivienda tuvieron un aumento en la ponencia que será discutida la próxima semana. Hay un aumento en los gastos de inversión. Nuevamente se vuelve a financiar la tasa de interés para las viviendas no BIS, que eso va a ser importante porque es un sector que genera muchísimo empleo. Por ley, el presupuesto general de la Nación tendrá que ser aprobado antes del 20 de octubre. Saludo también a Julieta del Río, quien está en el Capitolio Nacional y desde hoy nos acompaña en el noticiero. Julieta, buenas noches. Muy buenas noches, Marcela. Ante la preocupación por el acceso a la vacuna contra el COVID-19, senadores pidieron que una vez sea aprobada por la Organización Mundial de la Salud, se le garantice a más de 10 millones de colombianos de los que padecen enfermedades de alto riesgo sin mayores costos. Aunque existe incertidumbre sobre cuándo Colombia y el mundo tendrán la vacuna para enfrentar el COVID-19, senadores de la Comisión Séptima indagaron al gobierno sobre los avances con las farmacéuticas y el tiempo que durarán las pruebas piloto, como ya pasó en Bucaramanga y en Cali. Quisiéramos saber con quiénes más, con qué otras naciones, con qué otros laboratorios se vienen haciendo este tipo de negociaciones, o si solamente la tenemos con la que hoy se está haciendo el testeo en nuestro país. Insistieron en la vigilancia y control a métodos alternativos para enfrentar el virus, que según los senadores no están aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. En nuestro país, las personas están utilizando algunos químicos o otras alternativas y a mí me gustaría saber si desde el INVIMA se están haciendo algunas alertas, se están haciendo algunos controles, se están haciendo unos llamados de atención a la ciudadanía. Según le informó el ministro de Salud, los primeros beneficiarios de esta vacuna serán las personas mayores de 60 años, el personal de la salud y las personas con enfermedades crónicas. Nuestro objetivo sería vacunar 10 millones el año entrante y llegar a 15 millones el año entrante. Sí hay la disponibilidad de vacunas de manera anticipada en el primer semestre. Para hacer frente a esta pandemia, también se adelantan pruebas para medir la inmunidad de los ciudadanos. Es un estudio que estamos haciendo en 15.000 colombianos, 10 ciudades. Iniciamos el trabajo de campo el 20 del mes pasado y terminaremos el 20 de noviembre. Los resultados estarán, los preliminares en la segunda semana de diciembre, y nos permitirá tener un panorama regional detallado, porque la muestra es geográfica hecha por el DANE, de cómo está la inmunidad en los colombianos. Mientras espera la llegada de esta vacuna, senadores insisten en fortalecer las medidas de prevención. Señor ministro, no hay que bajar la guardia. Una cosa es cuando venga la vacuna la compramos, y otra cosa es la seguridad que tenemos en este momento. Seguir cuidando la vida de los colombianos a partir de todos los instrumentos de prevención y de atención hospitalaria y fundamentalmente de cumplimiento a la salud y a nuestro personal médico y toda la gente que trabaja en la salud. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el país ya tiene destinados 213 millones de dólares para comprar la vacuna que permita enfrentar este virus. Millones de hectáreas han sido deforestadas en los últimos años en Colombia. Por esto, desde la Comisión Quinta insisten en la importancia de tomar medidas efectivas para mitigar esta problemática. El llamado es a evitar la tala indiscriminada, la minería ilegal y los incendios forestales provocados. Según el Ministerio de Ambiente, en los últimos 30 años, Colombia ha perdido más de 5.073.575 hectáreas de bosque. Una situación preocupante, ya que estos son generadores de oxígeno para el planeta y protegen las fuentes hídricas. Las 5 principales causas que ocasionan el flagelo de la deforestación
en esta importante zona son el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, el desarrollo de infraestructura informal y la expansión agrícola. Del total de hectáreas deforestadas en el país, el 65% se concentra en la Amazonía, siendo Caquetá y Putumayo los departamentos en donde más se ha evidenciado pérdida de bosque. Es horroroso, es terrible lo que están haciendo con Chiribiquete. Chiribiquete es una reserva de la humanidad y hay que hacer lo que sea, pero hay que tener en cuenta las comunidades. Desde el gobierno afirmaron que se han venido realizando esfuerzos para contrarrestar esta pérdida de bosque. En la Amazonía y desde Colombia estamos frenando la deforestación y, por supuesto, todos los negocios ilegales que de ahí se derivan. Del 2010 al 2019 se han recuperado tan solo 7.037 hectáreas. Por esto, en debate de control político de la Comisión Quinta, senadores pidieron mayores esfuerzos y medidas efectivas para luchar en contra de este flagelo. Acá han hablado de soluciones muy profundas, pero que se demoran. Yo lo que he venido planteando es volvámonos un poco más críticos de nuestra propia estrategia, tengamos la capacidad de revisar y reflexionar un poco y de analizar los resultados. Ante esta tendencia de deforestación, congresistas también hicieron un llamado a la ciudadanía para trabajar con la institucionalidad en pro de la protección de los recursos naturales. Le doy paso a mi compañera Carol Dau, quien nos presenta un panorama desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Y desde la región Caribe, senadores hicieron un llamado a fortalecer las acciones para evitar la deforestación y también mitigar los riesgos por las constantes lluvias que ocasionan desbordamiento de afluentes, deslizamientos y avalanchas. El llamado es a poner en marcha rápidamente los planes de mitigación y prevención. Ubaldo Martínez es uno de los cientos de damnificados que deja la ola invernal y las fuertes lluvias en el territorio nacional, agravadas por el fenómeno de la Niña. Y pese a los esfuerzos que hizo por salvar su casa, no lo logró. Comenzó primero con la brisa y el viento, pasó y se regresó otra vez y tumbó la casa. De repente comenzó a temblar la casa y la derrumbó. Y ahora no tenemos un techo donde vivir y estamos aquí donde fue que nos cayó el bloque. Frente al incremento de lluvias, las inundaciones crecientes en los ríos y posibles deslizamientos de tierra, algunos senadores piden al Ministerio de Medio Ambiente acelerar las medidas de mitigación de riesgos. El fenómeno de la Niña está golpeando el sur del departamento del Atlántico, lo mismo que el sur del departamento de Magdalena, sobre todo lo que es Salamina. A la hora que se llegue a reventar esa carretera dique, van a ser cientos de miles de hectáreas. Más de 7 municipios se podrían ver afectados. Desde la Secretaría de Prevención y Atención de Desastres en el Atlántico manifiestan que la situación no ha sido fácil de afrontar debido a los múltiples vendavales. Sin embargo, se ha logrado mitigar la situación y atender a la ciudadanía. Hemos atendido 2.994 personas. Le hemos entregado ayudas consistentes en materiales de construcción como láminas de fibrocemento, kit de alimentos, kit de cocina. Otros senadores invitaron a gobernaciones y alcaldías a poner en marcha los planes de prevención porque el fenómeno iniciará a finales de octubre, extendiéndose hasta comienzos de diciembre. Se deben primero trabajar con las comunidades, es muy importante convocar urgentemente las unidades de gestión de riesgo para que ellas estén en máxima alerta. Desde el Congreso se pide a las entidades de riesgo que revisen, actualicen y socialicen los planes institucionales de prevención y fortalezcan las campañas con las comunidades para evitar riesgos. En los 7 departamentos Caribe, las autoridades sanitarias están pidiendo a los ciudadanos acatar las medidas de bioseguridad frente al COVID. En ciudades como Sincelejo, Cartagena, Montería, se intensifican las campañas pedagógicas para prevenir y evitar un posible rebrote de la enfermedad. Aquí el autocuidado es fundamental. Justo cuando la Secretaría Municipal de Sincelejo, Sucre, advirtió sobre un posible rebrote de COVID-19 por la desobediencia social y las condiciones socioeconómicas del departamento causadas por la pandemia, se conoció que la Clínica Santa María, una de las más grandes de la región, tiene colapsadas las unidades de cuidados intensivos. Seguir aplicando todos los hábitos de cuidado y distanciamiento físico para así poder evadir esas medidas extremas que denotan crisis sociales irremediables como la que hoy estamos atravesando. La Asociación Colombiana de Medicina
Interna, ACMI, advirtió que el país podría entrar en una nueva cuarentena y para evitarlo debemos aumentar la conciencia colectiva, previniendo las aglomeraciones en sitios turísticos. Eso que pasó en las playas este fin de semana acá en la ciudad de Barranquilla y en el Atlántico, eso es inaceptable, por Dios. Senadores del partido de gobierno afirman que si bien hay departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima que aún no llegan al pico de contagio, en la región Caribe extreman cuidados para contener un posible rebrote. Es importante que en esta etapa todos adoptemos las medidas de autocuidado, la utilización del tapabocas y el permanente lavado de manos, distanciamiento social y nada de reuniones de más de 50 personas. Senadores le piden al Ministerio de Salud que aumente las campañas de prevención y cultura ciudadana para prevenir los contagios de COVID-19, cuidando igualmente a la población considerada de alto riesgo. Hace pocos días se conocieron varias medidas para proteger los páramos y las fuentes hídricas. Por eso, un proyecto de ley busca que cerca de 550.000 familias que viven en la informalidad de la minería a pequeña escala trabajen legalmente sin afectar los ecosistemas. ¿Cómo sería este proceso? En esta nota les contamos. Según el último censo minero, 4.133 unidades de producción minera se dedican a la explotación de oro en el país, de las cuales solo el 13.3% cuentan con un título minero, es decir, que el 87% de ellas son informales o ilegales. Desarrollan una minería ancestral, no es una minería a gran escala. Hoy tienen enormes dificultades porque no tienen la capacidad, la mayoría de ellos, de cumplir las exigencias normativas vigentes. Actualmente, quien pretenda adelantar una actividad minera en Colombia, ya sea a pequeña, mediana o gran escala, se le exigen los mismos requisitos, lo que hace que muchos no puedan cumplirlos. Ante este panorama, desde el Senado se buscará que exista un trámite diferencial para formalizar a pequeños mineros. Esta iniciativa legislativa nace de una problemática esencial que han tenido que vivir los pequeños y medianos mineros, ya que los procesos de legalización y formalización de la pequeña minería y la minería tradicional en Colombia no han podido consolidarse, dada la marcada ineficiencia institucional. La formalización podría traer al país mayores recursos de regalías y se lograría que más de 14.000 empleados tuvieran seguridad social. Los mineros tradicionales que hemos sacado, que los estamos correteando, que no les damos garantías, que no pagan regalías, que no pagan, porque el Estado no ha tenido la consideración desde su legislación. La iniciativa empezará a ser discutida en los próximos días en la Comisión Quinta del Senado. Con el fin de proteger a los menores de edad, el Senado tramita un proyecto para que sean reconocidos los hijos extramatrimoniales. En Colombia, el 30% de los niños no son reconocidos por alguno de sus padres. El proyecto busca proteger a los menores de edad y a sus madres a la hora de registrar a sus hijos. Partiendo de la buena fe ante notario, las madres dirán quién es el padre del menor y este tendría 30 días para aceptar o no la paternidad. Esos niños no pueden quedarse sin ser reconocidos por sus padres porque no quieran venir a reconocerlos. Entonces esa mamá va ante cualquier notario, registra a su hijo, hay un acta especial y dentro de los siguientes 30 días va un funcionario físicamente a buscar a ese padre porque la mamá aporta todo lo que conoce de él. La notificación es personal. Según el proyecto, mientras no se pruebe que no existe filiación, se presumirá padre quien aparezca en el registro civil del menor. Es al presunto padre al que le toca comparecer a la notaría y demostrar a través de la prueba del ADN que no es el padre. Si el padre del menor demuestra mediante prueba de paternidad que no existe filiación con él, el funcionario del Estado Civil, con copia de la prueba, deberá en un término no mayor a 5 días hábiles modificar el acta de nacimiento. Tenemos que tener en cuenta que hay una situación muy difícil respecto al reconocimiento de esas pruebas de ADN. Por lo tanto, se ha establecido que para quienes estén en Sisbén 1, el Estado correrá con el 50% del valor de la prueba, en Sisbén 2 el 30%, los demás tendrán que pagar cuando se ha hecho el reconocimiento de ese menor y en el caso de que la denuncia de la mujer haya sido temeraria, por supuesto será ella la que responda por la prueba correspondiente. El proyecto, aseguran las senadoras, agilizaría el proceso de reconocimiento de los hijos, garantizando que niños y niñas puedan tener la protección de ambos padres.
Avanza el debate al proyecto de reforma política. Las listas cerradas, cambiar el Consejo Nacional Electoral por un Tribunal Electoral Administrativo y aprobar el cambio de partido político, aspirantes a corporaciones públicas son algunas de las propuestas que discuten los senadores de la Comisión Primera. En un intenso debate, senadores discutieron la necesidad de una reforma política y electoral donde se dé más participación a las mujeres y se garantice que cualquier colombiano pueda aspirar a ser elegido. Hay que hacer reforma política en Colombia porque lo que tenemos hoy no es bueno y por eso han surgido diferentes voces para proponer listas cerradas, listas semicerradas, paridad de género al 50%, listas cremalleras. Para los legisladores, la reforma política deberá asegurar la participación de los partidos minoritarios. Necesitamos garantizar mayor financiación preponderantemente pública, acceso a medios de comunicación en forma igualitaria, garantizar los sistemas de rendición de cuentas. La otra gran discusión es si se debe dejar listas cerradas o abiertas, es decir, que el ciudadano vote por un candidato específico o por un partido. Lista cerrada es lo ideal. Lo que pasa es que solo puede haber lista cerrada cuando las relaciones dentro de un partido sean equilibradas. Uno de los principales cambios de la reforma sería la creación de un Tribunal Nacional Electoral que reemplazaría al Consejo Nacional Electoral. En la medida en que permite evitar la duplicidad de funciones que tienen en este momento el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Senadores aseguran trabajarán en una reforma política electoral que fortalezca la democracia y se ajuste a todos los colombianos sin excepción. El conservatismo no está dispuesto a aprobar reformas constitucionales ad honorem o intuito persona, más claro, para una persona o para unos determinados grupos. La reforma pasará a ser discutida por la plenaria del Senado. A conciliación pasó el proyecto de ley que permite la realización de sesiones virtuales y mixtas luego de su aprobación en la plenaria del Senado. En circunstancias como la crisis generada por la pandemia, los senadores pueden a través de la virtualidad aprobar actos legislativos, leyes orgánicas, elección de funcionarios y adelantar mociones de censura. Asimismo, o cuando existan circunstancias excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo alteraciones de orden público, eventos de calamidad pública o desastre, y que justifiquen estas modalidades de reunión y votación. Fue aprobado en su último debate un proyecto de ley con el cual se perdonarán por única vez las deudas que actualmente tienen las emisoras comunitarias y de interés público y los operadores de televisión comunitaria con el Fondo Único de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones, las cuales ascienden a 6.600 millones de pesos. Radio Mundo. Esta música evoca las emisoras de antaño. 1000 emisoras de interés público regional y operadores de televisión comunitaria podrán acceder a un descuento total de las deudas que tienen con el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que asciende entre los 2 a los 6.600 millones de pesos. A corte de septiembre 30 de este año, estamos hablando que la suma total para los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora y de interés público comunitario es de 4.396 millones de pesos con descuento del 100%, y para la televisión comunitaria llega a los 2.286 millones de pesos. Para el autor del proyecto de ley, ese es el punto de partida para seguir fortaleciendo estos medios de comunicación comunitaria, importantes para el encuentro entre las diferentes entidades sociales y expresiones culturales, acercando a la población hacia las entidades públicas. Este es un proyecto de ley que las va a fortalecer, las va a poner de alguna manera en una situación que permite que sobrevivan, y es el inicio de lo que debe ser en adelante, buscar cómo las fortalecemos económicamente. El proyecto también contempla que 800 emisoras comunitarias y de interés público se beneficien con el pago de SAICO y ASIMPRO por derechos de autor. Que hoy podrían tener el riesgo de perder sus licencias porque a pesar de ese descuento, si no llego con el descuento también o de una autorización por una única vez para que el fondo le pueda pagar a SAICO y a ASIMPRO sus deudas, no podríamos nosotros en el Ministerio de las Tecnologías darles las renovaciones respectivas. Al proyecto de emisoras comunitarias solo le resta la conciliación en las plenarias del Senado y Cámara para que se convierta en ley de la República.
Dos proyectos fundamentales que defienden el ecosistema y el medio ambiente se discuten en el Senado. El primero busca elevar el derecho al agua como norma constitucional y el segundo prohibir la explotación minera a gran escala alrededor de los páramos. Colombia hace parte de los 9 países que concentran el 60% del agua dulce del mundo y el 7º país con mayor disponibilidad de recursos hídricos. El Senado busca incluir en la Constitución que este líquido vital sea elevado a derecho fundamental, un elemento del que puedan gozar los colombianos en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad. Es la consagración como un derecho fundamental de la misma para los hombres, para la sociedad, para la gente. Por eso este rango nuevo en la cultura colombiana y política. Según el proyecto, el Estado deberá garantizar a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas. Los legisladores recalcan en la protección y recuperación de los ecosistemas, como ríos, lagos, nacederos de agua y bosques tropicales. Obliga a hacer inversiones para garantizar la disponibilidad del acueducto, del agua de buena calidad para millones de colombianos y obliga a preservar. Otro proyecto que se destaca es el de prohibir la explotación minera por las multinacionales en los páramos. A nivel de la Constitución se pretende prohibir la explotación minera en todas las zonas de los páramos. Esto obedece a la discusión reciente de temas como el de Santurbán. Aseguran los senadores que es necesario delimitar las zonas de explotación que quedan aledañas a los páramos. No solamente tiene que ver con el área exclusivamente de páramos, sino también los alrededores o zonas aledañas que de igual manera se siente afectada. Hay que entender que la minería puede comenzar de manera vertical, pero luego se horizontaliza. O sea, de manera horizontal puede penetrar hasta debajo del páramo. Restan 7 debates a los 2 proyectos de acto legislativo, pero desde el Senado aseguran que trabajarán sin descanso para que el agua sea un derecho fundamental de los colombianos, así como la preservación y protección de los páramos. En las últimas horas, el presidente del Senado, Arturo Char, se reunió en el Congreso de la República con los embajadores de Japón, Keiichiro Morishita, y de Egipto, Sami Ali Salem. Con Japón dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones comerciales para potenciar las exportaciones de café, flores, níquel y carbón. Y con el diplomático de Egipto sobre el fortalecimiento de los convenios culturales, de educación y de deporte. Esta semana se presentaron varios accidentes viales con ciclistas en el país. El caso de Bogotá, donde murió una persona, llevó a la Comisión Sexta a un debate de control político con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Senadores precisaron que se debe aumentar las campañas pedagógicas de respeto en las vías e instaron al Gobierno Nacional a agilizar los trabajos de reparación de vías secundarias y terciarias para aumentar y garantizar la seguridad vial del país. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 4 de cada 10 siniestros que ocurren en el país los ocasiona una persona con 2 o menos años de experiencia en el proceso de conducción. Es por esto que desde el Senado alertaron a las autoridades viales competentes. La cifra de 131.657 conductores con licencias expedidas en los últimos 3 años involucrados en accidentes es supremamente grave. Nos demuestra que estamos otorgando licencias a quienes no deberían conducir. Senadores de la Comisión Sexta insisten a las autoridades viales en trabajar en la protección de los biciusuarios y en la capacitación a conductores para evitar tragedias como las ocurridas esta semana en Cali y Bogotá. La reciente muerte de un ciclista y la inexplicable libertad de quien lo atropelló y huyó nos genera una gran inquietud sobre la idoneidad de los funcionarios de la rama judicial que tratan estos casos. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este año han fallecido 3.088 personas en siniestros viales, siendo Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Villavicencio donde más se registran accidentes y atropellamientos, por lo que se busca trabajar en obras de infraestructura que disminuyan la accidentalidad. Documentalmente 1.300 puntos que las gobernaciones y las alcaldías nos propusieron, ya hemos visitado más de la mitad de estos puntos, la mayoría de ellos de manera virtual, para poder establecer una priorización en las intervenciones. Según el gobierno, se tienen presupuestados 48.000 millones de pesos para iniciar estas obras antes del mes de diciembre, a fin de que sea visible la inversión en los territorios y se logre mejorar la seguridad vial en las distintas zonas del país.